Bueno, entonces vamos a hablar de lo que significa que un qubit posea cierta propiedad. Entonces decimos que dado un sistema S de un qubit con un estado puro phi, se puede construir el proyector P sub phi de esta manera, como una propiedad que puede ser poseída por el sistema. Decimos que el sistema en efecto posee esa propiedad si se satisface esta relación, lo cual quiere decir que la matriz de densidad es justamente el operador de proyección P sub phi. Esta definición nos permite hablar de lo que son operadores locales. Los operadores locales son operadores de sistemas de 2 qubits eh, que viven en un espacio de Hilbert construido de esta manera. Por lo tanto, el álgebra de estos operadores, que en general se representa mediante matrices 4x4, debido a la estructura del producto tensorial con la que construimos el espacio, se puede separar como el producto tensorial entre matrices de tamaño 2x2. Además, podemos separar el espacio total como la suma directa de estos dos subespacios, donde en este subespacio viven los proyectores que nos dan propiedades sobre el primer qubit, y en el segundo espacio viven los proyectores que nos dan propiedades sobre el segundo qubit. Entonces, a partir de esta definición de localidad para los operadores, podemos hablar de lo que es un estado cuántico separable. Entonces, si construimos proyectores como estos que tenemos acá, donde este proyector corresponde a que el primer qubit se encuentre en este estado, este proyector corresponde a que el segundo qubit se encuentre en este estado, y este la mezcla de los dos anteriores proyectores. Entonces decimos que un estado es separable, por ejemplo un estado phi, como este es separable si al calcular los valores esperados de nuestros proyectores obtenemos que ese valor corresponde justamente a la probabilidad 1. Es decir, que podemos atribuir propiedades individuales a cada uno de los dos qubits de nuestro sistema. Eh, bueno, como vimos, entonces los operadores locales son aquellos que se pueden construir a partir de un único producto tensorial. Sin embargo, hay operadores que son no locales. Esto quiere decir que son operadores que se pueden construir como suma de operadores locales, sin embargo, que no se pueden factorizar como un único producto tensorial. Un ejemplo de estos operadores no locales corresponde a la operación U-C-Not. Y a partir de este operador podemos construir estados de máximo entrelazamiento, como este que está acá. Eh, Podemos verificar que este estado psi es un estado no separable, pues al calcular los valores esperados de nuestros proyectores, vemos que ocurren con probabilidad un medio. Esto quiere decir que no se puede afirmar con total certeza que alguna de las dos eh, qubits de mi sistema tenga propiedades bien definidas. Bueno, entonces en general decimos que un estado psi es separable si se puede escribir como un producto tensorial de esta manera, donde phi1 y phi2 son estados no necesariamente ortogonales de un qubit. Bueno, y decimos que este estado es separable ya que podemos atribuir propiedades individuales a cada uno de los dos qubits del sistema, lo cual lo podemos verificar al saturar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para un proyector construido de esta manera, y donde, como habíamos visto,
eh, esto debe ser exactamente igual a 1. La matriz de densidad para estados puros es un proyector, entonces ρ cuadrado es igual a ρ. Y p cuadrado, al ser un proyector, también cumple que p cuadrado es igual a p. Como vemos que esto ocurre con valor 1, entonces podemos atribuir propiedades con total certeza a cada una de las componentes de nuestro sistema de 2 qubits. Bueno, hasta el momento hemos estado hablando de la noción de localidad y separabilidad de estados de sistemas de partículas distinguibles. Pero ahora debemos preguntarnos qué ocurre cuando tenemos sistemas de partículas indistinguibles. Esto lo vamos a ver primero desde el punto de vista de la primera cuantización. Entonces, decimos que los estados de nuestras partículas indistinguibles deben ser construcciones simétricas o antisimétricas. Deben ser estados simétricos o antisimétricos en el intercambio de dos partículas. En el caso de bosones, el espacio de los estados bosónicos es de dimensión 3, pues se puede generar a partir de combinaciones lineales de estos tres vectores, los cuales son los tres estados simétricos, ya que no cambian bajo el intercambio de partículas. En el caso de los fermiones vemos que este es un espacio de dimensión 1 que solo puede ser generado por vectores que sean antisimétricos como el que vemos acá. Bueno, y como veíamos, la noción de, la noción de separabilidad de sistemas de partículas distinguibles se daba si podíamos atribuir propiedades individuales a cada una a cada una de las partículas del sistema de 2 qubits. Pero aquí, como son partículas indistinguibles, no podemos atribuir propiedades individuales a cada uno de los constituyentes del sistema, pues estaríamos distinguiendo una partícula de la otra. Por lo tanto, la noción de separabilidad debe cambiar en este caso. Bueno, entonces para poder hablar de lo que es una propiedad de un sistema de 2 qubits de partículas indistinguibles, como lo hacíamos antes mediante la construcción de proyectores P de estados puros de un qubit, ahora lo debemos hacer construyendo proyectores que sean simétricos, como el proyector que vemos a continuación. Este proyector corresponde a que el primer qubit tenga la propiedad P mientras que el segundo no la tiene, o el primer qubit no tiene la propiedad P mientras que el segundo sí la tiene, o ambos qubits tienen la propiedad P. También podemos construir operadores de proyección simétricos que nos den dos propiedades diferentes sobre cada uno de los qubits. Por ejemplo, si P12 corresponde al proyector construido por los estados phi11 y phi22, entonces este proyector que vemos acá corresponde a que el primer qubit tenga la propiedad P1 y el segundo qubit la propiedad P2, o el primer qubit la propiedad P2 y el segundo qubit la propiedad P1. Y se puede demostrar que este proyector se puede construir mediante el producto de dos proyectores de esta manera, como los que habíamos construido en el ejemplo anterior. Entonces, dado un estado bosónico simétrico construido de esta manera, podemos darnos cuenta que estas propiedades son poseídas por el sistema, por este estado bosónico, pues al calcular los valores esperados obtenemos que ocurren con probabilidad 1. Bueno, como veíamos en el caso de las partículas distinguibles, este estado psi era el estado justamente de máximo entrelazamiento, en el cual no podíamos distinguir propiedades individuales de cada uno de los qubits constituyentes. Sin embargo, para el caso de partículas indistinguibles,
Podemos hablar de propiedades para cada uno de los constituyentes, pero no podemos saber exactamente cuál de los dos qubits tiene la propiedad, tiene tal propiedad. Entonces, a pesar de que para el caso de partículas distinguibles, esos estados bosónicos no eran separables, vamos a decir que en el caso de los bosones sí son estados separables. Los estados sí son estados separables, estados que no tienen entrelazamiento, y una forma de acercarse a esta visión es cambiando del formalismo de la primera cuantización, donde vemos las representaciones de nuestros proyectores sobre los estados cuánticos, a estudiar simplemente el álgebra en general que genera estos espacios de proyectores. Entonces se hace importante el estudio desde el punto de vista de la segunda cuantización.